Pues queridos hermanos, soy el Padre Israel Ordoña Gudiño, párroco de la Parroquia del Espíritu Santo en Monclova, Coahuila. Vamos a profundizar un poco en lo que es el ritual del matrimonio, pues propiamente es este libro, ¿verdad? De donde vamos a sacar todo, absolutamente lo que aquí se diga, ¿verdad? Este ritual es el ritual romano reformado por mandato del Concilio Vaticano II, promulgado por su santidad el Papa Pablo VI y revisado por su santidad el Papa Juan Pablo II. Fue aprobado por la Conferencia del Episcopado Mexicano y confirmada por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Esta es una reimpresión del año 2022, ahí si lo puedas ver, ¿verdad? Estamos usando lo más actualizado que tenemos. La editorial es Buena Prensa. Lo primero que quiero es que tú que te vas a casar, tú persona que te dedicas a arreglar iglesias, fotógrafo, familiares, pues que conozcamos acerca de este ritual. El matrimonio es sagrado porque viene de Dios. Él creó al hombre y a la mujer como seres complementarios en orden a que formaran una unidad misteriosa y fecunda. Serán los dos una sola carne, crezcan y multiplíquense. Génesis 2, 24 y 1, 28. Jesucristo elevó el matrimonio instituido por Dios desde la creación del ser humano a la dignidad de sacramento. El Concilio Vaticano II se expresa bellamente de él e inspira no solo el modo como debe celebrarse, sino también su vivencia permanente dentro de la comunidad cristiana. En efecto, en la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual dice: así como Dios antiguamente se adelantó a unirse a su pueblo por una alianza de amor y de fidelidad, así ahora el Salvador de los hombres y esposo de la Iglesia sale al encuentro de los esposos cristianos por medio del sacramento del matrimonio. Además, permanece con ellos para que los esposos, con su mutua entrega, se amen con perpetua fidelidad, como él mismo amó a la Iglesia y se entregó por ella. La familia cristiana, cuyo origen está en el matrimonio, el cual es imagen y participación de la alianza de amor entre Cristo y la Iglesia, manifestará a todos la presencia viva del Salvador en el mundo y la auténtica naturaleza de la Iglesia, ya por el amor, la generosa fecundidad, la unidad y fidelidad de los esposos, ya por la cooperación amorosa de todos sus miembros. El presente ritual del matrimonio ha sido preparado con esmero por la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de México, conforme a la segunda edición típica del ritual latino, teniendo en cuenta lo propio de nuestras costumbres con el fin de facilitar su uso. Lo primero que debe esperarse de los pastores y de toda la comunidad eclesial es que sea profundamente conocido para que en su letra se descubra el espíritu que anima su celebración y su vivencia. Que siempre se tenga en cuenta la participación consciente y activa de la comunidad eclesial reunida, ya que el matrimonio es el sacramento que, precisamente, la representa como Iglesia esposa de Cristo. Por su parte, los contrayentes deben saber perfectamente que la gracia sacramental hace de su unión conyugal el signo de la unión amorosa entre Cristo y la Iglesia y el lugar de la santificación para los esposos. De hecho,
El matrimonio cristiano, por ser sacramento, es un acto de Cristo, mediante una acción de la Iglesia realizada en el poder del Espíritu Santo. La entrega mutua de los contrayentes, manifestada con las palabras y el gesto de tomarse las manos, símbolo de su donación afectiva y corporal, son el signo visible del sacramento. Este es, sin duda, el signo fundamental. Pero también hay otros signos que podemos llamar explicativos, que ponen de relieve aspectos esenciales del matrimonio, la fidelidad, la unidad y lo que implica compartir toda la vida. Los anillos son el símbolo de que quedará a lo largo de la vida matrimonial de los esposos como testimonio de su mutua fidelidad. Les evocarán la alianza por la que han unido sus vidas y el compromiso permanente que han adquirido por su propia voluntad. El signo de las arras pone de manifiesto que la unión matrimonial exige compartir con alegría todo en la vida, como prenda de la bendición de Dios, con la imposición del lazo, sobre todo si se hace en el momento de la bendición nupcial. El matrimonio se muestra como la realización más directa y profunda de la identidad de la criatura humana, hombre y mujer, unidos en un solo destino. Así se indica que el matrimonio no constituye una mera institución humana, convencional, sino una realidad sagrada que el Señor mismo ha puesto como base de la humanidad para su edificación. Expresa visiblemente la unidad que ha comenzado a existir en la vida de los que ya son esposos. La bendición al final de la celebración no es un simple augurio, sino el envío de los nuevos esposos para anunciar con su vida el evangelio del amor esposal y para dar cumplimiento al don de la vida que brota del encuentro conyugal como un don propio de Dios. Aunque en esta celebración litúrgica el ministro asistente no es quien confiere el sacramento, sí tiene un papel muy importante. Si es ordenado, su persona es también presencia de Cristo, que confirma y bendice, junto con la Iglesia, la unión de los esposos, de la que son ministros los contrayentes. Esto aparece en la fórmula con la que el ministro que asiste recibe y ratifica oficialmente el compromiso matrimonial. El Señor confirme este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. El amén y la aclamación de la Iglesia presente lo corroboran. El ritual ofrece tanto en sus prenotandos como en las oraciones y sobre todo en la palabra de Dios una forma digna, bella y sencilla, a la vez que profundamente humana, de celebrar este sacramento. Además de ser un instrumento funcional para la celebración, el ritual posee una dimensión pedagógica que ayuda a comprender a fondo el sentido y el valor de lo que se celebra y a vivir con plenitud lo que se ha celebrado. Es por lo que vivamente se recomienda a los pastores el conocerlo y seguirlo sin añadiduras que obscurezcan su verdadero significado. Su elaboración ha tenido en cuenta que la misión del matrimonio y de la familia que de él se deriva se basa en la solidez de la identidad cristiana de quienes han de formar la iglesia doméstica, solidez que depende en muy alto grado de los matrimonios y familias bien fundamentadas por este sacramento. A fin de que el ritual se aproveche mejor en todas sus dimensiones, la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de México
ha añadido unas orientaciones litúrgico-pastorales que son de gran utilidad. Esperemos que su uso correcto sea fuente de bendición no solo para los que unen sus vidas como esposos cristianos, sino para toda la Iglesia y por su medio para toda la humanidad. Sobre todo en estos tiempos en que la realidad del matrimonio, querida por Dios para el ser humano, se encuentra tan devaluada, que a esto nos anime lo que su santidad Juan Pablo II dijo en una ocasión: se puede afirmar con legítimo orgullo que cuanto la Iglesia enseña hoy sobre el matrimonio y la familia ha sido una enseñanza constante en fidelidad a Cristo. Esto en la homilía en Cebú, Filipinas, en 1981. Y estas son palabras de Jonás Guerrero Corona, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica. Vamos a ver la introducción general, la prenotanda, importancia y dignidad del sacramento del matrimonio. La alianza matrimonial por la que el hombre y la mujer se unen entre sí para toda la vida recibe su fuerza primordial del acto creador de Dios, pero además, para los fieles cristianos se eleva a una dignidad más alta, ya que se cuenta entre los sacramentos de la nueva alianza. El matrimonio queda constituido por la alianza conyugal o consentimiento irrevocable de los cónyuges, con el que uno y otro se entregan y se reciben mutua y libremente. Tanto la misma unión singular del hombre y de la mujer como el bien de los hijos exigen y piden la plena fidelidad de los cónyuges y también la unidad indisoluble del vínculo. Por su propia naturaleza, la misma institución del matrimonio y el amor conyugal se ordenan a la procreación y educación de la prole, y con ella se corona logrando su cima, ya que los hijos son en realidad el don más excelente del matrimonio y contribuyen sobremanera al bien de los mismos padres. La íntima comunidad de vida y de amor por la cual los cónyuges ya no son dos, sino una sola carne, ha sido fundada por Dios, Creador, provista de leyes propias y enriquecida con la única bendición que no fue abolida por la pena del pecado original. Por lo tanto, este sagrado vínculo no depende del arbitrio humano, sino del autor del matrimonio, que lo quiso dotado de unos bienes y fines peculiares. Cristo, el Señor, al hacer una nueva creación y renovarlo todo, quiso restituir el matrimonio a la forma de santidad original, de tal manera que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, y además elevó esta indisoluble alianza conyugal a la dignidad de sacramento, para que significara más claramente y remitiera con más facilidad al modelo de su alianza nupcial con la Iglesia. Con su presencia trajo la bendición y la alegría a las bodas de Caná, convirtiendo el agua en vino, anunciando así por adelantado la hora de la alianza nueva y eterna. Pues de la misma manera que Dios en otro tiempo salió al encuentro de su pueblo con una alianza de amor y fidelidad, ahora el Salvador de los hombres se ofrece a la Iglesia como esposo, cumpliendo en su misterio pascual la alianza con ella. Por el bautismo, sacramento de la fe, el hombre y la mujer, de una vez para siempre se insertan en la alianza de Cristo con la Iglesia. Y así su comunidad conyugal es asumida en la caridad de Cristo y enriquecida con la fuerza de su sacrificio.
Por esta nueva situación, el matrimonio válido de los bautizados es siempre sacramento. Por el sacramento del matrimonio, los cónyuges cristianos significan el misterio de unidad y de amor fecundo entre Cristo y la Iglesia, y participan de él. Debido a ello, tanto al abrazar la vida conyugal como en la aceptación y educación de los hijos o de la prole, se ayudan mutuamente a santificarse y encuentran ellos también su lugar y su propio carisma en el pueblo de Dios. Por este sacramento, el Espíritu Santo hace que así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, también los cónyuges cristianos, iguales en dignidad, con la mutua entrega y el amor indiviso, que emana de él la fuerza divina de la caridad, se esfuercen por fortalecer y fomentar su unión matrimonial, de modo que asociando a la vez lo divino y lo humano, en la prosperidad y en la adversidad, perseveren fieles en cuerpo y alma, permaneciendo absolutamente ajenos a todo adulterio y divorcio. El verdadero cultivo del amor conyugal y todo el sentido de la vida familiar, sin subestimar los demás fines del matrimonio, tienden a que los cónyuges cristianos estén animosamente dispuestos a cooperar con el amor del Creador y Salvador, quien por medio de ellos amplía y enriquece día a día a su familia. Así, confiando en la divina providencia y ejercitando el espíritu de sacrificio, glorifican al Creador y se esfuerzan por alcanzar la perfección en Cristo cuando cumplen la función de procrear con generosa responsabilidad humana y cristiana. Dios, que llamó a los esposos al matrimonio, continúa llamándolos a perfeccionar su propio matrimonio. Los que se casan en Cristo pueden, por la fe en la palabra de Dios, celebrar con fruto el misterio de la unión entre Cristo y la Iglesia, vivirlo santamente y dar de él público testimonio delante de todos. El matrimonio deseado, preparado, celebrado y vivido cotidianamente a la luz de la fe es aquel que la Iglesia une, con la oblación confirma, que la bendición refrenda, que los ángeles proclaman, que el Padre tiene por válido. Qué preciosa la unión entre dos fieles que tienen una misma esperanza, un mismo modo de vida y de servicio. Ambos son hijos de un mismo Padre, ambos servidores de un mismo dueño, sin ninguna separación ni en la carne ni en el espíritu. Donde hay una sola carne, hay un solo espíritu. Son ciertamente dos en una sola carne, donde hay una sola carne, hay un solo espíritu. Vamos a ver el apartado número 2 de los oficios y ministerios. La preparación y celebración del matrimonio, que atañe en primer lugar a los mismos futuros cónyuges y a sus familias, compete por razón de la cura pastoral y litúrgica al obispo, al párroco y a sus vicarios, y también, según les es propio, a toda la comunidad eclesial. Teniendo en cuenta las normas o indicaciones pastorales que la conferencia episcopal haya podido establecer acerca de la preparación de los novios o la pastoral del matrimonio, corresponde al obispo regular en toda la diócesis la celebración y la pastoral del sacramento, disponiendo la atención a los fieles para que el estado matrimonial se mantenga en el espíritu cristiano y se vaya perfeccionando. Los pastores de almas deben procurar que en la propia comunidad esta atención se proporcione sobre todo, 1, con la predicación, con la catequesis apta para los niños, los jóvenes y los adultos, empleando incluso los medios de comunicación social.
para que con ello se instruya a los fieles acerca del significado del matrimonio y de los deberes de los cónyuges y padres cristianos. Con la preparación personal en orden a contraer matrimonio, en la que los novios se dispongan para la santidad y obligaciones de su nuevo estado, con la fructuosa celebración litúrgica del matrimonio, por medio de la cual se ponga de manifiesto que los cónyuges significan el misterio de la unidad y del amor fecundo entre Cristo y la Iglesia y participan del mismo modo, con la ayuda proporcionada a los casados para que ellos, observando y protegiendo fielmente la alianza conyugal, alcancen una vida familiar cada día más santa y más plena. Se requiere un tiempo suficiente para la debida preparación del matrimonio y se debe advertir con antelación a los novios de esta necesidad. Los pastores, movidos por el amor a Cristo, han de acoger a los novios y antes que nada fomentarán y robustecerán su fe, pues el sacramento del matrimonio la supone y exige. Después de recordar oportunamente a los novios los elementos fundamentales de la doctrina cristiana, de los que se ha hablado antes, se les dará una catequesis sobre la doctrina del matrimonio y la familia, del sacramento y sus ritos, preces y lecturas, para que así puedan celebrarlo de manera consciente y fructuosa. Los católicos que no hayan recibido todavía el sacramento de la confirmación lo recibirán antes de ser admitidos al matrimonio, con el fin de completar la iniciación cristiana, siempre que pueda hacerse sin dificultad grave. Se recomienda a los novios que en la preparación del sacramento del matrimonio reciban, si es necesario, el sacramento de la penitencia y se acerquen a la Sagrada Eucaristía, principalmente en la misma celebración del matrimonio. Antes de que se celebre el matrimonio, debe constar que nada se opone a su celebración válida y lícita. Durante la preparación, teniendo en cuenta la manera de pensar del pueblo acerca del matrimonio y la familia, los pastores se esforzarán por evangelizar a la luz de la fe el mutuo y auténtico amor entre los novios, e incluso aquellas cosas que son requeridas por el derecho para contraer matrimonio válido y lícito. Pueden servir para promover en los novios una fe viva y un amor fecundo, a fin de formar una familia cristiana. Pero si, a pesar de todos los esfuerzos, los novios manifiestan de manera clara y expresa que rechazan lo que pretende la Iglesia cuando se celebra el matrimonio entre bautizados, el pastor de almas no puede admitirlos a la celebración, por mucho que le pese. Debe tener en cuenta la realidad y hacer ver a los interesados que no es la Iglesia, sino ellos mismos, quienes en esta circunstancia impiden la celebración por más que la soliciten. Y esto pues viene documentado con el número 29, que es la exhortación apostólica Familiares Consorcio en su número 68. En matrimonio, más de una vez se dan casos especiales, como lo es el matrimonio con parte bautizada no católica, con un catecúmeno, con parte simplemente no bautizada, o también con parte que ha rechazado explícitamente la fe católica. Los pastores tendrán presentes las normas de la Iglesia para estos casos y, si es necesario, recurrirán a la autoridad competente. Conviene que sea un mismo presbítero quien prepare a los novios, haga la homilía en la celebración del sacramento, reciba el consentimiento y celebre la misa. También el diácono puede, recibida la facultad del párroco del ordinario, presidir la celebración del sacramento, sin excluir la bendición nupcial. Cuando no haya un ministro ordenado, el obispo diocesano puede,
previo voto favorable de la Conferencia Episcopal y obtenida la licencia de la Sede Apostólica, delegar a laicos para que asistan a los matrimonios. Se elegirá un laico idóneo capaz de instruir a los novios y que sea apto para realizar debidamente la liturgia matrimonial. Este pide el consentimiento de los esposos y lo recibe en nombre de la Iglesia. Los demás laicos pueden tomar parte de varias maneras, tanto en la preparación espiritual de los novios como en la misma celebración del rito. Conviene que toda la comunidad cristiana coopere siendo testigo de la fe y manifestando el amor de Cristo al mundo. El matrimonio se celebrará en la parroquia de uno o de otro de los novios, o en otro lugar con licencia del propio ordinario o del párroco. La preparación. Celebración del matrimonio en el punto que es la preparación. Puesto que el matrimonio se ordena al crecimiento y santificación del pueblo de Dios, su celebración tiene un carácter comunitario que aconseja también la participación de la comunidad parroquial, por lo menos a través de alguno de sus miembros, teniendo en cuenta las costumbres de cada lugar. Si no hay inconveniente, puede celebrarse varios matrimonios al mismo tiempo o realizarse la celebración del sacramento en la asamblea dominical. La misma celebración del sacramento debe prepararse cuidadosamente y en cuanto sea posible con los que vayan a casarse. El matrimonio se celebrará normalmente dentro de la misa. No obstante, el párroco, atendiendo tanto a las necesidades pastorales como al modo con que participen en la vida de la iglesia los novios o los asistentes, juzgará si es mejor proponer la celebración del matrimonio dentro o fuera de la misa, de acuerdo con los mismos novios. Si es oportuno, se escogerán las lecturas de la Sagrada Escritura que serán explicadas en la homilía, la fórmula con la que expresarán el mutuo consentimiento, los formularios para la bendición de los anillos y arras, para la bendición nupcial, para las intenciones de la plegaria universal y para los cantos. Conviene también utilizar correctamente las variantes previstas en el rito y las costumbres locales que puedan conservarse si son oportunas. Los cantos que se van a interpretar han de ser adecuados al rito del matrimonio y deben expresar la fe de la Iglesia, sin olvidar la importancia del salmo responsorial en la liturgia de la palabra. Lo que se dice de los cantos vale también para la selección de las obras musicales. Es necesario que se exprese de manera adecuada el carácter festivo de la celebración del matrimonio, incluso en la ornamentación de la iglesia. Sin embargo, los ordinarios cuidarán de que no se haga ninguna acepción de personas privadas o de clases sociales, excepto los honores debidos a las autoridades civiles según las leyes litúrgicas. Si el matrimonio se celebra un día de carácter penitencial, sobre todo en tiempo de Cuaresma, el párroco advertirá a los esposos que tengan en cuenta la naturaleza peculiar de aquel día. En ningún caso se celebrará el matrimonio el Viernes Santo, en la Pasión del Señor, ni el Sábado Santo. Rito que se ha de emplear. En la celebración del matrimonio dentro de la misa se emplean uno de los formularios ofrecidos en el capítulo 1. En la celebración sin misa, el rito debe realizarse después de la liturgia de la palabra, como se indica en el capítulo 2. Cuando el matrimonio se celebra dentro de la misa, se utiliza la misa ritual por los esposos, con vestiduras de color blanco festivos, a no ser que la celebración tenga alguno de los días reseñados en los números 1 al 4 de la tabla de los días litúrgicos, en cuyo caso se emplea la misa del día con sus lecturas, conservando en ella la bendición nupcial, si se cree conveniente, la fórmula propia de la bendición final. No obstante, si durante el tiempo de Navidad o el tiempo ordinario la misa en que se celebra un matrimonio en domingo es participada por la comunidad parroquial, se tomará el formulario de la misa del domingo. Cuando no se dice la misa por los esposos, una de las lecturas puede tomarse de los textos previstos para la celebración del matrimonio.
puesto que la liturgia de la palabra, acomodada a su celebración, tiene una gran fuerza para la catequesis sobre el sacramento mismo y sobre las obligaciones de los cónyuges. Se destacarán los principales elementos de la celebración del matrimonio, a saber, la liturgia de la palabra, en la que se resalta la importancia del matrimonio cristiano en la historia de la salvación y sus funciones y deberes de cara a la santificación de los cónyuges y de los hijos. El consentimiento de los contrayentes que pide y recibe el que legítimamente asiste al matrimonio. Aquella venerable oración en la que se invoca la bendición de Dios sobre la esposa y el esposo. Y finalmente la comunión eucarística de ambos esposos y de los demás presentes, con la cual se nutre toda su caridad y se eleva a la comunión con el Señor, con el prójimo. Si el matrimonio se realiza entre parte católica y parte bautizada no católica, debe emplearse el rito de la celebración del matrimonio sin misa. Pero si el caso lo requiere, con el consentimiento del ordinario del lugar, el obispo, se puede usar el rito de la celebración del matrimonio dentro de la misa. En cuanto a la administración de la parte no católica, la comunión eucarística se observarán las normas dictadas por los diversos casos. Si el matrimonio se celebra entre la parte católica y parte catecúmena o no cristiana, se deberá usar el rito que se halla más adelante, empleando las variantes previstas para los diversos casos. El ritual incluye el rito de la bendición y entrega de los anillos y arras como signo de compromiso y que expresa la comunión de dones y de bienes que se establece en la familia cristiana. Como en muchas regiones de México se acostumbra la imposición del lazo, de origen hispano y de gran tradición entre nosotros, se propone que ésta se imponga al inicio de la bendición nupcial y se retire al concluirla. La entrega de la Biblia y de otros signos nupciales es de inculturación cristiana, crucifijo, rosario, velas, según las costumbres de cada lugar. Léanse las orientaciones litúrgico-pastorales de la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica y llévese a cabo después de entrega de los anillos y arras, porque los pastores son ministros del Evangelio de Cristo en favor de todos, tendrán un cuidado especial hacia aquellas personas, ya sean católicas o no católicas, que nunca o casi nunca participan en la celebración del matrimonio o de la Eucaristía. Esta norma pastoral vale en primer lugar para los mismos esposos. Si el matrimonio se celebra dentro de la misa, además de lo requerido para la celebración de las mismas, estarán preparando en el presbiterio el ritual romano y los anillos para los esposos. Si parece oportuno, se preparará también el acetre con agua bendita y el hisopo y un cáliz con suficiente capacidad para la comunión bajo las dos especies. Adaptaciones que deben preparar las conferencias episcopales. Compete a las conferencias episcopales, en virtud de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, acomodar este ritual romano a las costumbres y necesidades de cada región, de modo que una vez confirmados los textos por la Sede Apostólica, se apliquen a las regiones de que se trata. En esta materia será competencia de las conferencias episcopales. 1. Determinar las adaptaciones que se habla posteriormente. Si el caso lo requiere, adaptar y completar la introducción general que figura en el ritual romano a partir del número 36 y siguientes, rito que se ha de emplear para hacer que la participación de los fieles sea consciente y activa. Preparar las traducciones de los textos de manera que se acomoden realmente a la índole de las diversas lenguas y a la manera de ser de las diversas culturas, añadiendo siempre que sea oportuno melodías aptas para el canto. Al preparar las ediciones, ordenar la materia en la forma en que parezca más adecuada para el uso pastoral. Al preparar las adaptaciones se tendrá en cuenta lo siguiente:
Las fórmulas del ritual romano pueden ser adaptadas o, si el caso lo requiere, enriquecidas, incluso el interrogatorio antes del consentimiento y las mismas palabras del consentimiento. Cuando el ritual romano presenta varias fórmulas, ad libitum se permite añadir otras fórmulas del mismo género. Respetando la estructura del rito sacramental, se puede variar el orden de las partes si parece más oportuno. El interrogatorio antes del consentimiento puede omitirse, quedando a salvo la norma de que quien asiste pida y reciba el consentimiento de los contrayentes. Si la necesidad pastoral lo exige, se permite que el consentimiento de los contrayentes se pida siempre con el interrogatorio. Terminada la entrega de los anillos, teniendo en cuenta las costumbres del lugar, se puede proceder a la coronación de la esposa o a la velación de los esposos. Si en algún lugar el darse la mano o la bendición y entrega de los anillos es incompatible con las costumbres del pueblo, se permite la supresión de estos ritos o que sean suplidos por otros. Se considerará con atención y prudencia qué es lo que puede admitirse de las tradiciones y manera de ser de cada pueblo. Además, cada conferencia episcopal tiene la facultad de elaborar un rito propio del matrimonio a tenor de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia conforme a los usos de los lugares y pueblos y con la aprobación de la sede apostólica, quedando a salvo la norma de que el legítimo asistente pida y reciba el consentimiento de los contrayentes y que se imparta la bendición nupcial. El rito propio ha de ir precedido también de la introducción general que contiene el ritual romano, exceptuando lo que se refiere al rito que se ha de emplear. En cuanto a los usos y maneras de celebrar el matrimonio que está en vigor en los pueblos recién evangelizados, se sopesará comprensivamente todo lo que sea honesto y no esté entremezclado de manera inseparable con supersticiones y errores, y si es posible, se conservará completo y cabal, más aún se admitirá también en la misma liturgia, a condición de que concuerde con la índole del verdadero y auténtico espíritu litúrgico. En aquellos pueblos en que por costumbre tienen lugar en las casas ceremonias matrimoniales, incluso durante varios días, conviene adaptarse al espíritu cristiano y a la liturgia. En este caso, la conferencia episcopal puede establecer, según las necesidades pastorales de los pueblos, que el mismo rito del sacramento pueda celebrarse en las casas. Pues, queridos hermanos, vamos a ver las orientaciones litúrgico-pastorales de la Comisión Episcopal de la Pastoral Litúrgica de México. En la historia de la salvación, el matrimonio cristiano es un misterio de fe. La familia es un misterio de amor al cooperar directamente en la obra creadora de Dios. Vamos a ver la introducción. Los pastores de la Iglesia hemos sido puestos al frente del pueblo de Dios para velar por el bien espiritual, y no podemos dejar de intervenir cuando tantas fuerzas han dispersado y confundido al rebaño que se nos ha confiado, de modo particular en una materia tan importante como es el matrimonio. Los medios de comunicación y el ambiente han importado costumbres e ideologías ajenas a nuestro medio. Se promueve, por ejemplo, el divorcio, la infidelidad, la unión consensual o solamente civil, las aventuras sexuales sin responsabilidad ni amor, las parejas homosexuales, la promiscuidad y las comunas sexuales, etc. Esto ha provocado que las nuevas generaciones no valoren debidamente el amor oblativo, lo definitivo de un compromiso, la responsabilidad en la transmisión de la vida, la fidelidad, la castidad, la unidad de la familia integrada, entre otros valores con los que Dios ha enriquecido la vida humana. Y así aumenta el número de cristianos que viven unidos maritalmente, pero sin el sacramento del matrimonio, por considerarlo quizás una limitación a su libertad, una carga o una mera formalización social. Muchos acuden a celebrar el matrimonio por la Iglesia solo por un embarazo no deseado o presionados por el ambiente. Aumenta el número de separaciones, divorcios, procesos de nulidad,
con la consecuente desintegración familiar y los conflictos existenciales. Ahora bien, el matrimonio no puede considerarse simplemente como un contrato cualquiera o como un intercambio de compraventa de cosas o de servicios medidos en valores económicos, pues va de por medio la realización de las personas y una misión social y eclesial. El matrimonio es más que nada una alianza de amor interpersonal. Por eso, los pastores de la comunidad cristiana católica, al presentar este ritual del matrimonio, revisado conforme a las indicaciones del Concilio Vaticano II, ofrecemos estas orientaciones litúrgico-pastorales. El sacramento del matrimonio tiene su realización y perfeccionamiento de modo permanente a lo largo de la vida conyugal, de tal manera que el crecimiento de los esposos como comunidad de amor debe ser progresivo. El matrimonio nace de una alianza indisoluble de amor entre los esposos y está destinado a construir entre ellos la más alta comunidad de seres que se conozca. Este amor tiene un sentido creativo, entraña en sí mismo la exigencia de la fecundidad, está llamado a prolongarse y a expandirse, a suscitar nuevas vidas. No se agota en los esposos. El matrimonio nunca ha sido un asunto meramente privado, sino que implica profundamente tanto el ámbito eclesial como el social. El desarrollo de la persona y de la sociedad depende y está íntimamente vinculado a la pequeña comunidad conyugal y familiar. El punto de partida hacia el momento sacramental, que se supone la fe, es la realidad humana de amor con base y centro en la misma unión matrimonial y de la comunión de personas como constitutivo de la familia. Los esposos cristianos deben ser conscientes además de que en la vivencia del amor conyugal, Dios los llama a participar y manifestar el misterio de unión y amor fecundo de Cristo y de su Iglesia. El matrimonio es pues imagen de la comunión de Dios con el hombre y como sacramento actualiza y manifiesta la unión de amor y entrega de Cristo a la Iglesia. El matrimonio surge de la misma naturaleza humana y ha existido como institución divina desde los comienzos de la humanidad. Para los cristianos, además, es un sacramento, signo mediante el cual el amor y la fidelidad de Dios que se revelaron en Jesucristo se actualiza en la vida de los esposos cristianos. El matrimonio cristiano es pues una realidad humana querida por Dios, pero asumida profundamente por Cristo, que lo convierte en presencia suya mediante un sacramento específico. De este modo, la comunidad íntima de vida y amor conyugal es elevada y asumida en la caridad esponsal y es enriquecida por su fuerza salvadora. Este sacramento determina toda la vida de los cónyuges a partir de su ser en Cristo, en virtud de la sacramentalidad de su matrimonio. Los esposos quedan vinculados uno a otro de una manera más profundamente indisoluble. Su recíproca pertenencia es representación real mediante el signo sacramental de la misma relación de Cristo con la Iglesia. Vamos a ver las dimensiones del matrimonio. En el apartado A tenemos la dimensión antropológica. La comprensión cabal del matrimonio siempre deberá partir de la misma realidad humana. El sacramento asume totalmente la realidad humana, cuerpo y espíritu, amor y sexualidad, compromiso y fidelidad, persona y comunidad. El matrimonio es ante todo la manifestación de un amor humano sin reservas, signo vivo de que para el hombre es esencial trascenderse mediante el amor. La dimensión antropológica subraya que el hombre está llamado a elegir su camino. Esta elección no encadena la libertad, sino que la realiza. La elección responsable y fiel da unidad a la vida y conduce a la madurez del ser humano. El ser humano está llamado a opciones duraderas, definitivas, en la confianza mutua. La opción matrimonial determina la vida entera y para siempre. Se ama a una persona para siempre y de forma total, sin condiciones, sin intereses, sin límites. Así lo exige su dignidad. Dimensión histórico-salvífica. La historia de la salvación es una historia de amor esponsal entre Dios y su pueblo, llena de acontecimientos salvíficos.
La Sagrada Escritura se inicia en el libro del Génesis con la creación del hombre y la mujer en orden al matrimonio y termina en el libro del Apocalipsis con las bodas del Cordero y su iglesia. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó y los bendijo diciendo: crezcan y multiplíquense, llenen la tierra y domínenla. Los creó para la comunión con Él y como colaboradores e imágenes suyas en el mundo. Como paraninfo le entregó a Adán como esposa a Eva, sacada de su misma naturaleza como complemento de su vida, evitando así la soledad y el vacío existencial, y expresando al mismo tiempo la reciprocidad y la complementariedad de los sexos. Adán, al verla, exclamó: esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Pero el pecado destruyó este proyecto de amor y unidad. Se culparon el uno al otro. La mujer que me diste por compañera me engañó y comí. Y vino la dolorosa sentencia de Dios a la mujer: con dolor parirás a los hijos. Vivirás sometida a tu marido y él te dominará. Y al hombre comerás el pan con el sudor de tu frente. Y en el mundo, incluso en el mismo pueblo de Dios, se multiplicó el pecado. Infidelidades matrimoniales, explotación de la mujer, abandono del hogar, poligamia, violencia familiar, paternidad irresponsable, adulterios, divorcios, degeneraciones. Era necesario redimir a la humanidad en aspectos tan importantes como la sexualidad, la generación, el amor y la familia. Los profetas anunciaron la nueva alianza de la comparación del matrimonio. Su culminación la encontramos en el Cantar de los Cantares. Por su encarnación, Cristo asumió todo lo humano para redimir al hombre, uniendo esposalmente lo humano y lo divino en una sola persona, la segunda de la Santísima Trinidad, el Hijo. Por su misterio pascual, Cristo redimió todos los pecados, y del costado abierto del nuevo Adán surgió la Iglesia, nueva Eva, purificada con la sangre del Cordero y engalanada como una esposa. Por su glorificación y el don del Espíritu Santo, Cristo ha santificado el matrimonio, elevándolo a sacramento, signo e instrumento de su amor salvífico. Se cumplió así la abundancia mesiánica pascual anunciada en las bodas de Caná, y que tendrá su cabal cumplimiento al final de los tiempos. El matrimonio es sacramento instituido por Cristo porque significa y condensa esa historia de amor. De ahí arranca sus exigencias de unidad e indisolubilidad. Ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Dimensión teológica. En su misterio más íntimo, Dios no es un ser solitario, sino una comunión de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios crea al hombre a su imagen para reflejar su unidad trinitaria en la comunión de personas. Por eso estamos llamados a la comunión. La comunidad básica es la familia, cuyo matiz y núcleos es el matrimonio. Así que los esposos son un reflejo de la unidad y del amor fecundo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, puesto que hay un solo Dios, una sola vida divina, pero vivida en común por las tres personas distintas. Al Padre atribuimos el poder creador, al cual asocia al hombre y a la mujer mediante su capacidad generativa y transformadora. Él es la fuente de todo ser, vida, amor y paternidad en el cielo y en la tierra. Cristo es el modelo del hombre nuevo, el redentor de la humanidad, que eleva a sacramento la institución matrimonial. Como participación de su Pascua, se hace presente en la celebración del matrimonio y es camino para el amor oblativo, fiel y perpetuo. En él se han unido para siempre esposalmente Dios y el hombre. Él ha hecho extensiva esta unión a la Iglesia, su esposa. El Espíritu Santo, amor personal de Dios, santifica a los esposos y realiza en ellos la comunión divina y humana, actualizando la historia de la salvación. Es invocado sobre los esposos y es el sello de su alianza y la fuerza de su fidelidad. En vista de todo esto, con toda razón, San Pablo puede recomendar: cásense, pero en el Señor.
Dimensión cristológica. El matrimonio cristiano expresa la historia de un amor esponsal que comienza en la creación y alcanza en Cristo su suprema realización. En Cristo se encuentra la cima del amor de Dios por el hombre y se actualiza en el amor matrimonial. Este aspecto es el núcleo esencial, la razón fundamental de la sacramentalidad del matrimonio cristiano. Esto es un misterio grande y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia, nos dice San Pablo en su carta a los Efesios 5:32. Jesucristo es la alianza personificada de Dios con los hombres. En Él, Dios ha asumido todo lo humano y al hacerlo ha confirmado al hombre en su dignidad humana. El amor y la fidelidad matrimonial de los que están en Cristo por la fe y el bautismo se ven asumidos, perfeccionados y sostenidos por el amor y la fidelidad de Dios. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. El amor matrimonial es asumido por el amor divino. Así entonces, el amor y la fidelidad conyugal son señal eficaz, símbolo realizado, verdadera actualización del amor de Dios en Cristo. Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Dimensión eclesial. La iglesia es el sacramento de Cristo como Cristo es el sacramento del Padre. La iglesia es además la esposa de Cristo y su cuerpo. Este es el fundamento del sacramento del matrimonio, con un elemento divino y uno humano. La íntima relación existente entre el matrimonio y la iglesia asume su expresión más patente en el momento mismo de la celebración del sacramento. Por su naturaleza, el matrimonio no constituye un asunto privado, sino algo público y eclesial. En este sentido, es importante celebrar el matrimonio en presencia y con la participación activa de la comunidad. La celebración litúrgica es la manifestación principal de la Iglesia. La comunidad reunida en asamblea litúrgica ha de ser consciente de que su presencia y participación en la celebración del matrimonio es fundamental. Es testigo del compromiso de los esposos ante Dios y ante la comunidad cristiana. Su presencia es expresión de la Iglesia que los acompaña y acoge en el sacramento que la significa. Si el sujeto de la acción litúrgica es toda la asamblea, entonces no solo los esposos, sino toda la Iglesia celebra el amor de Dios. Del sacramento del matrimonio surge la familia como iglesia doméstica, comunidad de amor a imagen de la unidad trinitaria de Dios. Pues vamos a ver el rito sacramental del matrimonio. La primera parte será sus principales momentos y sus signos. La liturgia está constituida por signos que nos ponen en contacto con el misterio de la salvación. Todo está ordenado entre sí para conducir a los contrayentes y a la comunidad cristiana reunida en asamblea a descubrir y celebrar el signo principal, la donación de Cristo a su iglesia y de la iglesia a Cristo, y para que a través de los ritos todos valoren la riqueza de este sacramento. Estructura de la celebración, recibimiento y acogida de los contrayentes. El ritual ofrece dos posibilidades: recibir y saludar a los novios a la puerta de la iglesia para entrar con ellos en procesión hacia el altar, o recibirlos en el lugar preparado para los novios, o también desde la sede al llegar los novios a su lugar. No está de más recordar que en la recepción de los novios es muy conveniente cuidar el canto de entrada, de modo que exprese la fe de la Iglesia y sea acorde con el rito del matrimonio. Aquí vale la pena también recordar lo que nos dicen los ritos iniciales. A la hora convenida, el presbítero, revestido de alba, estola y casulla de color litúrgico correspondiente a la misa que se celebra, se dirige junto con los ayudantes a la puerta de la iglesia, recibe a los novios y los saluda amablemente, haciéndoles saber que la iglesia comparte su alegría. Puede usarse agua bendita. Luego viene cuando haya aspersión
se usa el agua bendita y puede hacerse de la siguiente manera. Hay una monición. El presbítero introduce a la aspersión con las siguientes palabras u otras semejantes. Hermanos, bienvenidos a esta celebración que a todos nos llena de alegría. Recordando nuestro bautismo, agradezcamos a Dios este don de su amor. Todos ahí oran en un momento de silencio. Posteriormente viene el agradecimiento a Dios por el don del bautismo. Después todos agradecen a Dios el don del bautismo. El presbítero dice: bendito sea Dios Padre Todopoderoso, que en tu amor inefable nos has hecho hijos tuyos por medio del bautismo. Y todos vamos a responder: bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Dios Hijo único Jesucristo, que por el bautismo nos has perdonado todos nuestros pecados y nos has hecho partícipes de tu vida divina. Volvemos a responder: bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Dios Espíritu Santo Consolador, que por el bautismo nos has hecho miembros de la Iglesia y templos vivos de la Santísima Trinidad, y se dice: bendito seas por siempre, Señor. Posteriormente viene la aspersión. A continuación el presbítero se signa primero con el agua bendita, se hace una cruz en la frente, y después rocía con ella a los presentes diciendo: rocíanos, Señor, con el agua de tu misericordia y purifícanos de nuestros pecados. Posteriormente, enseguida el presbítero invita a los presentes a iniciar la procesión hacia el altar diciendo: vayamos con alegría al encuentro del Señor, y decimos amén. También hay otra forma cuando no se hace la aspersión. Terminada la recepción en la puerta de la iglesia, enseguida el presbítero invita a los presentes a iniciar la procesión hacia el altar diciendo: hermanos, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aquí es muy importante destacar algo. Se hace la procesión hacia el altar. Preceden los ayudantes. Primero va pues los ministros, quien sostuvo el micrófono, el ritual, el que llevaba el acetre, el hisopo para el agua. Sigue la procesión después los novios, a los que según las costumbres locales pueden acompañar honoríficamente por lo menos los papás y 2 testigos hasta el lugar que se les tiene preparado. Cuando se dice por lo menos, pues mucha gente quiere como si fueran damas de honor, pues son principalmente papá, mamá de cada uno de ellos y los que van a firmar el acta. Y aquí pues yo les recomiendo que los que se van a casar, no es una pasarela de la novia para que luzca el vestido, no es para que el novio esté allá adelante esperando, porque en el matrimonio pues quieren caminar juntos y es salir juntos en esa procesión que va a ser su vida misma de matrimonio. No es una vida de separación, no es que la novia esté allá en la entrada y el novio allá esperando. No, en el salón se puede hacer de todo lo que ustedes gusten, quieren y manden, pero la iglesia tiene sus procesiones y esta es una muy importante y muy bonita, porque los novios desde ahí van buscando juntos la bendición de Dios. Ya nada más faltaría que a la hora de la salida también, ya que se casaron, quieran salir que el novio primero y la espere allá afuera para que luzca su vestido. No, salen juntos como una nueva familia, donde esas familias las entregaron y de esas 2 familias se ha hecho una y salen juntos para amarse, para respetarse, para cuidarse. Mientras entona el canto de entrada o se toca festivamente el órgano u otro instrumento, el canto de entrada o la música deben expresar la fe de la iglesia y ser adecuada al rito del matrimonio. Todos deben cuidar que esta procesión tenga un verdadero carácter litúrgico
y se evite la apariencia de cualquier otra cosa. Respecto al lugar preparado para los novios, conviene tener en cuenta, a ser posible, que queden situados de tal modo que no den la espalda a la asamblea. ¿Por qué? Porque ellos son los ministros del matrimonio. Al llegar los novios al lugar que se les tienen preparado, si es oportuno, los papás pueden darles la bendición antes de irse a sus lugares, ¿verdad? Como llegan juntos, cada quien a su hijo le da la bendición. El presbítero se acerca al altar, lo saluda con una inclinación profunda y lo venera con un beso, y después se va a la sede. Después viene en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos responden amén. Después saluda al pueblo diciendo: la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y el pueblo responde: y con tu espíritu. Se pueden utilizar algunas de las fórmulas propuestas en el misal romano. Luego se dirige brevemente a los novios o a los presentes para disponerlos a la celebración del matrimonio con algunas palabras semejantes. Aquí es importante distinguir si la misa se va a celebrar con el pueblo, se va a tener que hacer el Señor ten piedad. ¿Por qué? Porque tiene mayor importancia una misa dominical. Si se celebra el sábado en la tarde, ya a partir de las 6 de la tarde ya se celebra la misa de domingo. Y si es la misa del pueblo, a la que el pueblo asiste, pues se van a tener que acoplar a decir el Señor ten piedad y al Evangelio ser escuchado el que toca en el día. Es diferente cuando son misas que es en un horario diferente al del pueblo. Cuando es en un horario diferente, entonces no se dice el Señor ten piedad. El sacerdote dirige brevemente a los novios y a los presentes unas palabras para disponerlos a la celebración del matrimonio. Queridos hermanos, llenos de alegría, nos hemos reunido en el nombre del Señor para esta celebración, acompañando a este hombre, esta mujer, en el día en que se disponen a celebrar el sacramento del matrimonio. Para ellos este momento es de singular importancia. Por ello, acompañémoslo con nuestro cariño, amistad y oración fraterna. Escucharemos atentamente con ellos la palabra que Dios nos va a dirigir hoy. Después, como iglesia, invocaremos a Dios Padre, unidos a su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, para que acoja complacido a estos hijos suyos, los bendiga y les conceda vivir siempre juntos. Si no es la misa de domingo, se omite el acto penitencial. Se dice el himno de gloria, excepto en tiempo de Adviento y de Cuaresma. Si la misa en que se lleva a cabo el rito del matrimonio se celebra en domingo y es participada por la comunidad parroquial, se dice la misa del día, incluso en los tiempos de Navidad y tiempo ordinario. Después va a venir la oración colecta. El rito de entrada concluye con la oración colecta. Si el día de la celebración coincide con alguno de los que se enumeran como días más importantes de la tabla litúrgica, se dice esa colecta. O si es un día que no es muy importante, igual se hará con la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión, y tiene su propia oración colecta. Luego viene lo que es la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra debe de ser reconocida como elemento importante y esencial en la celebración. En cuanto a su proclamación, cabe advertir que los novios no deben hacer nunca las lecturas. Lo exige así el propio protagonismo que les corresponde en la celebración, atendiendo a la disposición de la reforma conciliar de que cada cual, ministro simple fiel, haga todo y solo aquello que le corresponde por la naturaleza de la acción litúrgica. Los novios ese día no están ahí para proclamar a los demás la palabra de Dios, sino para escuchar lo que Dios les dice a ellos. Más que proclamarla, les corresponde acogerla. La homilía corresponde a quien preside,
obispo, presbítero o diácono, y no debe omitirse, debe partir de los textos bíblicos proclamados. Aquí quisiera agregar algunas cuestiones que me han pasado. Ha habido personas que han querido leer otras cosas que no son la palabra de Dios. Es que me gusta mucho este escrito de tal autor y quiero leerlo. Pues no es el lugar. En el salón todo lo que quieran. Me ha pasado otros señores, ¿verdad? Recuerdo una vez en la ermita que el Señor quiso dar un discurso. En vez de leer la palabra de Dios, quiso Él decir unas palabras a los novios. En el salón, todo lo que quieran. El ambón es el lugar en donde nos habla Dios con su palabra, no donde nosotros queremos forzar a Dios a que diga lo que yo quiero. También, ¿qué más me ha pasado? Pues gente que no sabe leer porque la planner o, con perdón, si no me sé el término correcto, la que prepara o a quien le pagan, ¿verdad? Para organizar la boda, pues tiene que ser personas, primero que tienen que estar en contacto con las personas de la liturgia, porque puede haber que ya se hayan designado lectores y las señoras planner tienen que respetar. Luego quieren pasar mujeres, que no tengo nada en contra de que pasen mujeres o que pasen hombres, pero pasan muy escotadas, con unos vestidos muy rabones, con unas espaldas muy descubiertas, que en vez de ver que van a proclamar la palabra de Dios, van luciendo el cuerpo que les ha costado tanto trabajo tener y quieren desmerecer inconscientemente lo que Dios quiere decirle a los novios por lucirnos con unos cuerpos muy esculturales. No, la palabra de Dios tiene que ser proclamada. Luego pasan y no saben ni leer, o si hay palabras que tengan un poquito de dificultad de comprensión, pues primero pregunta si va a haber quien lea la palabra de Dios, si hay acólitos, si hay ministros de la palabra, si hay lectores que son a quienes les compete la función. Pero no es llegar a decir, y no, es que ya dije yo como planner de esta boda que va a ser fulano, mangano y perengano. La iglesia no es para pelear, la iglesia es para dialogar, la iglesia es para servir a Dios en lo que Él nos pide. Luego vamos a ver la liturgia del matrimonio. Queridos hermanos, vamos a ver la liturgia del matrimonio en la parte del interrogatorio. La Iglesia exige que antes del consentimiento se haga constar públicamente de parte de los novios y ante la comunidad eclesial la libertad de los contrayentes, la determinación de que siempre van a ser fieles el uno al otro y su apertura a la procreación y educación de la fe de los hijos en la fe. Por lo tanto, en el parte del interrogatorio es importante que la comunidad esté viendo a los novios. Por eso se recomienda que no los novios le den la espalda a la asamblea, sino que estén o de lado o de frente a la gente, ¿verdad? Para que la gente pueda ser testigo de lo que van a decir en ese interrogatorio para posteriormente pasar al consentimiento de los contrayentes. Aquí recordar nada más que después de las lecturas del Evangelio, el presbítero, el diácono o el obispo, en la homilía explica partiendo del texto sagrado el misterio del matrimonio cristiano, la dignidad del amor conyugal, la gracia del sacramento y las obligaciones de los cónyuges, atendiendo sin embargo a la diversidad de circunstancias de las personas. Y estaríamos pues ya en lo que sería la liturgia del sacramento, cuando se celebran 2 o más matrimonios a la vez, el interrogatorio antes del consentimiento, el mismo consentimiento como también la aceptación del consentimiento será siempre en singular para cada matrimonio. Lo demás, sin excluir las mismas bendiciones nupciales, se dirá una sola vez en plural para todos.
Posteriormente viene una monición, terminada la homilía y después de un breve momento de silencio, puestos de pie los novios y situados los testigos a uno y a otro lado, el presbítero se dirige a los contrayentes con estas palabras u otras semejantes. Esto es algo que se nos ha olvidado mucho, ¿verdad? Cuando van a contraer ese matrimonio, en el interrogatorio, los testigos tienen que estar a un lado, como aquí nos lo dice el numeral 104. Y viene una monición, queridos hermanos. Estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia y la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo la bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen, y Él, que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da la fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Y viene el interrogatorio antes del consentimiento. Entonces el presbítero los interroga acerca de la libertad, la fidelidad, la aceptación y educación de los hijos, y cada uno de ellos responde: novio y novia, han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione. Y ahí es en donde ellos tienen que responder: sí, vengo libremente. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí, estoy dispuesto. Y esta tercera pregunta puede omitirse si las circunstancias lo aconsejan. Por ejemplo, si los novios son de edad avanzada o si en donde se está realizando el matrimonio pues está en peligro de muerte uno de ellos, ¿verdad? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de la Iglesia? Y es ahí donde ellos dicen: sí, estoy dispuesto. Luego vemos el consentimiento mutuo de los contrayentes. El amor conyugal se hace explícito a través del consentimiento libre, que es un elemento esencial del matrimonio. Va más allá de expresar un contrato o un mutuo acuerdo. Es el reconocimiento y la aceptación total del otro. Es la radicalización del amor oblativo a semejanza de Cristo. Este momento ha de ser especialmente significativo. Se trata de que los novios se expresen, es decir, declaren libremente su mutuo amor y entreguen para toda la vida ante la humanidad eclesial. El consentimiento tiene un valor sacramental. Este ha sido puesto de relieve por el Catecismo de la Iglesia Católica, donde afirma que en la Iglesia Latina se considera habitualmente que son los esposos quienes, como ministros de la gracia de Cristo, se confieren mutuamente el sacramento del matrimonio, expresado ante la Iglesia su consentimiento. Es decir, yo como presbítero no los estoy casando, son ellos los que se están casando, son ellos los que están diciendo las palabras. Yo simplemente estoy recibiendo ese consentimiento como autorizado por la Iglesia. Por eso los novios deben hacer su declaración en voz alta, de tal manera que se escuche por toda la asamblea y mirándose el uno al otro, tomados de las manos. En ese momento concluye con la recepción del consentimiento por parte del sacerdote y en el nombre del Señor y una aclamación de la asamblea. Ya después de que dicen que sí aceptan, ¿verdad? Dice, hay dos formas: el Señor confirme, luego el presbítero que recibe el consentimiento extendiendo la mano sobre las manos unidas de los esposos dice: el Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumplan ustedes su bendición, y lo que Dios acaba de unir, que nunca lo separe el hombre. O también puede decir: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso, confirme este consentimiento mutuo que ustedes han manifestado ante la Iglesia y en Cristo les otorgue su bendición, de manera que lo que Dios ha unido nunca lo separe el hombre. Posteriormente, el presbítero invita a los presentes a alabar a Dios. Él dice: bendigamos al Señor, y todos responden: demos gracias a Dios. Una vez que se termina la aclamación
bendigamos al Señor, demos gracias a Dios, pues ahí todos se sientan. En algunos lugares, en ese momento, según las costumbres del lugar, el esposo levanta el velo con el que la esposa cubre su rostro. Este gesto expresa el signo del amor y la fidelidad conyugal. Los anillos, llamados también alianzas de su amor en Cristo, será un recuerdo permanente. Luego viene la bendición y entrega de los anillos y las arras. El sacerdote dice: bendice, hace una cruz, Señor, a estos hijos tuyos, el nombre de cada uno, y santifícalos en tu amor. Y que estos anillos y estas arras, símbolo de fidelidad y de ayuda mutua, les recuerden siempre el cariño que se tienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si es oportuno, rocía los anillos y las arras con agua bendita y entrega los anillos a los esposos. El esposo coloca en el dedo anular de la esposa el anillo a ella destinado, diciendo: el esposo, dice el nombre de la esposa, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De la misma manera, la esposa coloca en el dedo anular del esposo el anillo a él destinado, diciendo: el nombre del esposo, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En la entrega de las arras, este es un signo que expresa que los nuevos esposos se comprometen a compartir lo que son y lo que tienen, a administrar responsablemente los bienes necesarios y a superar el egoísmo. El esposo toma las arras y, teniéndolas entre las manos juntas, las entrega a la esposa, que las recibe con las dos manos debajo de las de su esposo, diciendo: el esposo dice el nombre de la esposa, recibe también estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. La esposa le dice el nombre del esposo: yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. Después se las entregan al sacerdote o directamente al padrino de las arras. Según la costumbre de algunos lugares, en este momento, el que preside puede hacer la entrega de la Biblia a los esposos con estas o semejantes palabras: reciban el libro de la Sagrada Escritura, que contiene la palabra de Dios. Que esta palabra sea fuente de luz y de vida en el camino que hoy emprenden como esposos cristianos. Después se puede entonar un himno, un canto de alabanzas. Posteriormente se tiene la oración universal, que se hace de forma acostumbrada. Para ello es importante que quienes vayan a hacer las peticiones sepan el nombre de los novios y posteriormente, si la rúbrica lo prescribe, se dice el credo. Después tenemos la liturgia eucarística. La celebración del matrimonio entre dos fieles católicos tiene lugar ordinariamente dentro de la Santa Misa, en virtud del vínculo que tienen todos los sacramentos con el misterio pascual de Cristo. En la Eucaristía se realiza el memorial de la nueva alianza, en la que Cristo se unió para siempre a la Iglesia, su esposa amada, por la que se entregó. Es pues conveniente que los esposos sellen su consentimiento, por el que se dan el uno al otro mediante la ofrenda de sus propias vidas, uniéndose a la ofrenda de Cristo por su Iglesia, hecha presente en el sacrificio eucarístico, y recibiendo la Eucaristía, para que, comulgando en el mismo cuerpo y en la misma sangre de Cristo, formen un solo cuerpo en Cristo. Cuando se celebra la Eucaristía en el momento de las intercesiones, dentro de la plegaria eucarística hay que incluir que el misal señala como propia de la misa del matrimonio, ya que con ella se da a entender que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia celeste y terrena, y que la oblación se hace por ella y por todos sus miembros vivos y difuntos, miembros que han sido todos llamados a la participación de la salvación y redención
adquirida por el cuerpo y la sangre de Cristo. En las misas rituales se tiene presente de modo particular a los que celebran un sacramento específico dentro de la Eucaristía. Y en la preparación de los dones, el esposo y la esposa pueden llevar el pan y el vino al altar si es oportuno. La bendición nupcial. Aunque la fórmula del consentimiento sea esencial para el sacramento, la fórmula de bendición sobre los esposos es la más expresiva del rito. Por muchos siglos fue la única expresión litúrgica del matrimonio entre los cristianos. Ya no está configurada solo como bendición a la esposa, y aunque se mantiene la fisionomía original, da espacio a los deberes del esposo y al final es oración por los dos. La parte central es la invocación al Espíritu Santo o epíclesis. En la epíclesis de este sacramento los esposos reciben el Espíritu Santo como comunión de amor de Cristo y de la Iglesia. El Espíritu Santo es el sello de la alianza de los esposos, la fuente siempre generosa de su amor, la fuerza con la que se renovará su fidelidad. Para ello, dicho el Padre Nuestro y omitido el embolismo, líbranos de todos los males, el ministro ordenado de pie y vuelto hacia el esposo y la esposa, invoca sobre ellos la bendición de Dios, la cual nunca se omite. Antes de la bendición nupcial se les pone el lazo. En la fórmula de invitación, si uno de los esposos o ambos no comulgan, se omiten las palabras que ahí vienen en esa parte. En el último párrafo de la oración, las palabras pueden omitirse, en caso de que las circunstancias parezcan aconsejarlo. Por ejemplo, si los esposos son de edad avanzada o si alguno de ellos no va a comulgar. Después se tiene la colocación del lazo. Los esposos se acercan al altar y, si es oportuno, permanecen en su lugar y se arrodillan. Antes de poner el lazo, se puede explicar su sentido con las siguientes palabras u otras semejantes. Ustedes, como esposos cristianos, están ya unidos para siempre. En este momento en que la Santa Madre Iglesia va a implorar solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes, se les va a colocar el lazo, símbolo de la unidad indisoluble que por el amor y la mutua entrega deberán vivir todos los días de su vida. Terminada esta munición, se pone el lazo sobre los hombros de los esposos. El presbítero, con las manos juntas, invita a los presentes a orar con estas palabras. Pidamos a Dios que estos esposos que han venido al altar para unirse en matrimonio, si van a comulgar, por la participación del cuerpo y la sangre de Cristo, vivan siempre unidos por el amor. Después se les pide que todos oren en un momento en silencio. Después vendrá esta bendición. Padre Santo, que hiciste a los hombres a imagen tuya. Para esto también hay que recordar que el presbítero, con las manos extendidas sobre los esposos, continúa la oración. Padre Santo, que hiciste a los hombres a imagen tuya, y los creaste varón y mujer, para que unidos en la carne y en el espíritu fueran colaboradores de tu creación. Señor, tú que para revelarnos el designio de tu amor, quisiste dejarnos en el amor de los esposos un bosquejo de la alianza que hiciste con tu pueblo, a fin de que, completando con el sacramento, en la unión conyugal de tus fieles, quedara patente el misterio nupcial de Cristo y de la Iglesia. Extiende sobre estos hijos tuyos tu mano amorosa e infunde en sus corazones la fuerza del Espíritu Santo. Concédeles, Señor, que en la comunidad sacramental que hoy inician, se comuniquen los dones de tu amor y, siendo el uno para el otro signo de tu presencia, sean un solo corazón y un solo espíritu. Concédeles también que sepan conservar y proteger su nuevo hogar,
y formen a sus hijos según el Evangelio, para que así puedan estos algún día incorporarse para siempre a la familia celestial. Colma de bendiciones a tu hija, y se dice el nombre de la esposa, para que pueda cumplir sus deberes de esposa y madre. Dé calor a su hogar con un amor puro y con su afabilidad lo adorne. Bendice también a tu hijo, y dice el nombre del varón, para que cumpla dignamente su misión de esposo fiel y de padre providente. Concede, Padre Santo, a estos hijos tuyos que han unido sus vidas ante ti y quieren ahora, por primera vez como esposos, acercarse a tu mesa, participar algún día alegremente del banquete celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Terminada la bendición nupcial, se retira el lazo y los esposos se ponen de pie. Y a continuación, omitido el Señor Jesucristo, les dice solamente: la paz del Señor esté con ustedes. Entonces los esposos y todos intercambian un signo de paz y de caridad. Los esposos y sus papás, los testigos y los parientes pueden recibir la comunión bajo las dos especies. Comunión eucarística. La comunión tiene para los nuevos esposos un sentido único y especial. En ella Cristo personalmente alimenta su vida conyugal para vivir el misterio de la comunión de amor con Dios, entre sí y con la Iglesia. Los lleva a reconocer y a compartir los dones que por Cristo reciben del Espíritu Santo. La comunión eucarística expresa su participación en el misterio pascual de Cristo. Es conveniente que los cónyuges reciban la comunión bajo las dos especies. Y se tiene también la oración después de la comunión. Cuando se puede celebrar la misa ritual, se emplea la siguiente oración: tú que has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, en los nombres de los esposos que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, y dar testimonio de tu amor ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rito de conclusión. La bendición final significa el envío de los nuevos esposos al mundo, en donde deberán tener presente su responsabilidad de ser célula de la sociedad y de la Iglesia. Son enviados a ser testigos del Evangelio, de la vida y del amor. También en este momento se puede tener el rito de la entrega del ramo, donde se acostumbre después de la oración poscomunión y antes de la bendición final, la esposa acompañada de su esposo se acerca a depositar el ramo ante el Santísimo o ante la imagen de la Virgen. Este momento es apropiado para cantar un canto mariano. Al final de la misa, el presbítero bendice a los esposos y al pueblo diciendo: el Señor esté con ustedes, y responden: y con tu espíritu. Dice el nombre de los esposos: que Dios Todopoderoso les conceda participar de su alegría y los bendiga en sus hijos. Amén. Que el Hijo unigénito de Dios esté junto a ustedes en las penas y en las alegrías. Amén. Que el Espíritu Santo de Dios habite en ustedes y los llene de su amor. Amén. Y que a todos ustedes, los aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Terminada la misa, los testigos y el presbítero firman el acta del matrimonio. El acto de firmar puede hacerse en la sacristía o en la presencia del pueblo, pero nunca sobre el altar. La pastoral del matrimonio. En nuestros días es más necesaria que nunca la preparación de los jóvenes al matrimonio y a la vida familiar. Ante la escasa formación religiosa y moral del pueblo, se presenta en toda su urgencia la necesidad de una evangelización y catequesis prematrimonial y postmatrimonial puesta en práctica por toda la comunidad cristiana. La pastoral del matrimonio debe de ser plural,
esforzándose por adaptarse a las diversas situaciones de los fieles en nuestro país, etnias, inmigrantes, marginados, etc. Preparación para el matrimonio. Al hablar hoy de preparación al matrimonio, la Iglesia distingue tres momentos: preparación remota, preparación próxima y preparación inmediata. La preparación remota abarca una gran parte de la vida y es la formación para el amor por el amor, desarrollada en la vida familiar y que implica la transmisión y enraizamiento de los valores cristianos, como también una fe que implica la comunión de gracia y amor con Cristo resucitado. La importancia del matrimonio en la vida de los esposos, la opción que toman y los compromisos que adquieren los invitan vivamente a prestar una especial atención en prepararse debidamente. El noviazgo es un camino para madurar progresivamente el sí de una misión matrimonial que comprometerá para siempre toda su vida y su persona. Constituye una etapa fundamental de la cual depende el proyecto de la vida conyugal. No se le puede reducir a algo provisional o a un hecho meramente sentimental. Es camino final de una vocación ya iniciada. La vocación al matrimonio nace mucho antes del día del matrimonio. Esta preparación se realiza en los grupos juveniles y en la pastoral vocacional. Preparación próxima. Tiene lugar en el tiempo del noviazgo. En ella hay que verificar la madurez de los valores humanos y cristianos. Es una etapa para la evangelización y para percibir las posibilidades y dificultades en el orden a vivir una vida auténticamente cristiana. Deberá apoyarse en una catequesis alimentada por la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia, y se da sobre todo en las catequesis prematrimoniales, en los exámenes de la doctrina cristiana y en otros momentos. El resultado final de este periodo consistirá en el claro conocimiento de las notas esenciales del matrimonio cristiano: unidad, fidelidad, indisolubilidad, fecundidad. La conciencia de fe sobre la prioridad de la gracia sacramental que asocia a los esposos como sujetos y ministros del sacramento, al amor de Cristo, esposo de la Iglesia, la disponibilidad para vivir la misión propia de las familias en el campo educativo, social y eclesial. En esta etapa de preparación se lleva a cabo la presentación matrimonial, en el que la Iglesia verifica sus motivaciones para contraer matrimonio y su madurez humana y cristiana. Es un momento significativo para los novios. En él manifiestan su firme decisión de casarse. Esta es una buena oportunidad para celebrar la bendición de los prometidos, que aparece en el ritual de bendición o en el apéndice del ritual del matrimonio. ¿Qué dice la bendición de los prometidos? Entre los deberes de los esposos cristianos y sus diversas formas de apostolado, además de la educación de los hijos, tiene no poca importancia la ayuda a los prometidos a que se preparen mejor para el matrimonio. Así pues, la preparación del matrimonio entre los cristianos, llamada esposales o también petición de mano, constituye para las dos familias un acontecimiento singular que conviene celebrar con algún rito especial y con la oración en común, para invocar la bendición divina y llevar a feliz término lo que felizmente comienza. Para mejor alcanzar ese objetivo, la celebración deberá acomodarse a las circunstancias del momento. Cuando los esposales se celebran en la intimidad de las familias, uno de los padres puede presidir el rito de la bendición, pero si se halla presente un ministro ordenado, entonces a ellos corresponde más adecuadamente el oficio de presidir, con tal de que quede bien claro ante los presentes de que no se trata de la celebración del sacramento del matrimonio. Por lo tanto, el rito que aquí se propone puede utilizarlo los padres, el presbítero, el diácono o un laico. Estos, respetando los principales elementos y la estructura del rito, adaptarán cada una de sus partes a las circunstancias. Esta celebración puede emplearse también cuando, comenzando ya el noviazgo, los prometidos se reúnen para las catequesis que preceden a la preparación del matrimonio. Pero nunca se ha de unir los esposales o peculiar bendición de los novios a la celebración de una misa.
Reunida la familia, el que preside hace la señal de la cruz diciendo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El pueblo responde: amén. Después, si el ministro es ordenado, saluda a los presentes diciendo: la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó hasta entregarse por nosotros, esté con todos ustedes. Y todos responden: y con tu espíritu. El ministro dispone a los presentes a recibir la bendición con estas palabras u otras semejantes. Sabemos que la gracia de Dios es siempre necesaria para todos y en todo momento, pero nadie duda de que esta gracia la necesitan los cristianos de manera especial cuando se preparan para formar una nueva familia. Por lo tanto, para que estos hermanos nuestros crezcan en el mutuo respeto, se amen cada vez más sinceramente y con el debido trato y la oración en común, se vayan preparando castamente para la celebración del santo matrimonio. Imploremos para ellos la bendición divina. Después se tiene la lectura de la palabra de Dios. Luego, uno de los presentes o el mismo que preside lee un texto de la Sagrada Escritura. En este caso, escuchemos, hermanos, las palabras del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Según las circunstancias, se puede decir o cantar un salmo responsorial. Por ejemplo, el que se indica a continuación, el Salmo 144. Responderán: el Señor es bueno con todos. El Señor es clemente y bondadoso, lento al enojo y lleno de ternura. Bueno es el Señor para con todos, cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Todos vuelven sus ojos hacia ti, y les das a su tiempo la comida. El Señor es bueno con todos. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No están lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. El Señor es bueno con todos. El que preside exhorta brevemente a los presentes, explicándoles la lectura bíblica, para que perciban por la fe el significado de la celebración. Las preces. Sigue la plegaria común. Entre las intenciones que aquí se proponen, el que preside puede seleccionar las que le parezcan más adecuadas o añadir otras más directamente relacionadas con las circunstancias concretas del momento. Invoquemos a Dios Padre, que tanto ama a los hombres, que los hace hijos suyos en Cristo, y los pone en el mundo como testigos de su amor. A cada invocación responderemos: haz que te amemos siempre, Señor. Tú, que has querido que tus verdaderos hijos, hermanos de Cristo, se hicieran conocer por su mutuo amor, haz que te amemos siempre, Señor. Tú que impones a los hombres las suaves exigencias de tu amor, para que sometiéndose a ellas se encuentren la felicidad, haz que te amemos siempre, Señor. Tú que unes al hombre y a la mujer con el amor mutuo, para que la familia que nace de esta unión se alegre con el gozo de los hijos, haz que te amemos siempre, Señor. Tú que prefiguraste místicamente la plenitud del amor de los esposos en el sacramento del matrimonio por el sacrificio pascual de tu Hijo, que amó a la Iglesia y por su sangre la presentó ante ti inmaculada, haz que te amemos siempre, Señor. Tú que llamaste a, se dice el nombre del novio y el nombre de la novia, a aquella plena comunión de amor para que los miembros de la familia cristiana llegaran a tener un mismo pensar y un mismo sentir, haz que te amemos siempre, Señor. Antes de la oración de bendición, de acuerdo con las costumbres de cada lugar, los novios que celebran los esposales pueden expresar su compromiso con algún signo, por ejemplo, firmando un documento o con la entrega del anillo de compromiso,
que el novio hace a su novia y la entrega de alguna medalla o cruz que la novia hace a su novio o con algún otro presente. Se puede bendecir el anillo y la medalla o cruz o los otros presentes de desposorio con la fórmula siguiente: el Señor haga que de tal manera conserven estos dones que se han dado el uno al otro, que a su tiempo lleven a feliz término lo que hoy han prometido, por medio de esta mutua donación. Amén. En donde se acostumbre, los padres de los novios pueden entregarles la Sagrada Biblia o una imagen de Jesucristo, de la Virgen o de algún santo. Luego viene la oración de bendición. El que preside, si es el ministro laico, con las manos juntas, dice la oración. Si es ministro ordenado, con las manos extendidas. Te alabamos, Señor, porque en tu designio de bondad preparas y asistes a estos hijos tuyos, el nombre del novio y el nombre de la novia, para que se amen mutuamente. Dígnate fortalecer sus corazones, para que, guardándose fidelidad y agradándote en todo, lleguen felizmente al sacramento del matrimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y luego nos viene ya la conclusión del rito. El que preside concluye el rito diciendo: el Dios de amor y de la paz habita en ustedes, dirija sus pasos y confirme sus corazones en su amor. Todos dicen amén. Es aconsejable terminar la celebración con un canto adecuado, ¿verdad? Y hasta ahí sería esta preparación próxima. Preparación inmediata. La finalidad de esta preparación es la siguiente: sintetizar el recorrido de la preparación próxima en orden a superar posibles creencias de la formación básica. 2. Efectuar experiencias de oración y retiros espirituales. 3. Preparación litúrgica adecuada, celebración del sacramento de la reconciliación y preparación de la celebración del matrimonio. Buscar recibir orientaciones con personas de mayor experiencia, que puedan ser sus papás o sus padrinos o otros matrimonios, y también los presbíteros en orden al cumplimiento de lo establecido por la Iglesia. La celebración del matrimonio. Se debe encontrar el momento y el tiempo necesario para el adecuado conocimiento del rito matrimonial. La preparación litúrgica al sacramento del matrimonio debe resaltar el valor de los elementos rituales actualmente disponibles. Normalmente la celebración del matrimonio se inserta en la celebración eucarística, a fin de establecer una relación más clara entre el sacramento nupcial y el misterio pascual. Pastoralmente es muy recomendable el no multiplicar objetos simbólicos y bendiciones que, más que aclarar, oscurecen el principal signo litúrgico. Explíquese bien a los testigos que no solo son garantes de un acto jurídico, sino también representantes de la comunidad cristiana, que por su medio participa en un acto sacramental que la afecta, porque toda familia nueva es una célula de la Iglesia. Proyección del matrimonio. Al principio de estas orientaciones afirmábamos que el sacramento del matrimonio tiene su realización y perfeccionamiento de modo permanente a lo largo de la vida conyugal, de tal manera que su crecimiento como comunidad de amor debe ser progresivo. Por ello es necesario que en las parroquias, siempre que sea posible, exista un equipo de la pastoral familiar que ofrezca a los recién casados diversas oportunidades para continuar su preparación como cónyuges e iniciarlos a la vida familiar. Esto ayudará a que la gracia recibida por los esposos en el sacramento del matrimonio rinda mejores frutos de santidad para ellos mismos, para su familia y para la comunidad entera. Ante la cultura de la muerte que invade nuestra sociedad, es importante que las familias cristianas sean un santuario de la vida. Los esposos deberán ser los principales protagonistas en la promoción y defensa de los valores de la comunión y santidad, vida y del verdadero amor. Que la iglesia doméstica sea casa y escuela de comunión y de santidad. Y hemos llegado a la conclusión.
Con el afán de ayudar al pueblo de Dios confiado a nuestro cuidado, hemos presentado estas orientaciones. Deseamos así que la celebración del matrimonio sea un verdadero acontecimiento de salvación. Todos esos elementos de la celebración sacramental ayudan a comprender que se trata no solo de una celebración, sino de un encuentro de fe y de fiesta en Jesucristo. Se celebra ciertamente la realidad humana del amor, pero en el sacramento se celebra el amor que se quiere vivir para siempre en el Señor. La celebración también tiene en cuenta que la Iglesia es signo e instrumento sacramental, anticipación simbólica de la reunión y reconciliación final y de la paz escatológica entre los pueblos. También el matrimonio es signo de esperanza escatológica entre los pueblos, signo del amor esposal de Cristo y de la comunidad de los salvados. Es también signo de los tiempos nuevos y de las realidades últimas. Es un signo del acontecimiento definitivo, del gozo final de la humanidad redimida. Felices los invitados al banquete de bodas del Cordero. Apocalipsis 19:9.